Hola, ¿qué tal? Los saluda Rebe Torres, sean bienvenidos. Una emisión más del Valora tu vida sin adicciones. Este es una sesión de fusión con el grupo de Valora tu vida sin adicciones y 500 metros. El martes pasado me tocó dar una plática, una charla en las instalaciones de Valora, en donde no se pudo guardar la transmisión. No tenemos el video y la verdad es que el tema estaba pues me gustó cómo quedó y algunas personas me estuvieron preguntando. Le mando un saludo a mi querida Susi y también a Sonia y bueno, y a Silvia, que son las que en su momento me preguntaron, también como mi querida María Elena, sobre este tema. Y bueno, hoy vamos a hacer un paréntesis en la secuencia que hemos llevado y hablar un poco sobre este contenido del martes pasado. Los que la pudieron ver en vivo, pues hay algunas cosas que voy a repetir, y los que no, bueno, pues hoy van a tener esta transmisión, ¿no? El tema de los apostolados, cada martes todos los diferentes agrupaciones de Valora nos reunimos para tener formación permanente, diferentes temas de crecimiento personal, diferentes temas en contexto de la doctrina social de la iglesia y diferentes temas según pues las áreas que algunas personas manejan. Y a mí me tocó ir a hablar de lo que es el octavo y el noveno paso, hablar sobre todo lo que es la reparación de los daños. Pero bueno, pues hoy vamos a aterrizar nuevamente este tema. Los que vean o los que se conecten o se vayan conectando ahorita, bienvenidos. Los que vean posteriormente este video, esta transmisión, pues muchas gracias por sus comentarios, por seguir el canal, por seguir la página, por recomendarme, porque les gusta el contenido y porque es vitamina para uno seguir trabajando y sobre todo con la intención de aportar y seguir mejorando. Bueno, pues nosotros hablando del esquema de los 12 pasos, dentro de lo que yo hablaba en el auditorio de Valora, pues era una explicación a grosso modo de lo que son los 12 pasos. Aquí se supone que muchos de nosotros ya estamos más familiarizados con ellos. Y dentro del proceso de los 12 pasos está el octavo y el noveno. El octavo paso dice: hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que nosotros hemos causado. El noveno paso dice: reparamos directamente a cuantos nos fue posible el daño causado, excepto cuando el hacerlo implicaba prejuicio para ellos o para otros. Y bueno, pues hablando un poco de lo que significa dañar o reparar, sobre todo, según el diccionario de la Real Academia, reparar se divide un poco en la cuestión de enmendar, corregir, remediar, arreglar algo que está roto. Eso nos dice el diccionario y eso nos dice un poco la noción de los que nos va a guiar este paso. Sin embargo, los 12 pasos, que están estructurados de manera un poco diferente en el trabajo personal, dice que cuando tú hagas una lista de aquellas personas que tú dañaste, tendrás primero que haber pasado vaya el pleonasmo, por los pasos anteriores, ¿no? Haberlos recorrido y haberlos trabajado sobre todo. ¿Cuáles son los pasos anteriores que te van a llevar a poder hacer esta lista? Primero, pues vas a pasar por realizar un inventario personal, que es un cuarto o quinto paso, ¿no? Es un poco el taller que estamos haciendo nosotros y que empezamos la semana pasada, y que es un poco hacer una introspección de mi vida, primero para analizar, como lo dice, cómo, cuándo, dónde se generaron o podré detectar dónde empezaron algunas de mis heridas, ¿no? Y algunas de mis heridas más recurrentes o algunas de mis heridas más notorias o más dolorosas. Cuando yo ya tenga detectado, generalmente cuando nosotros hacemos un inventario, pues casi siempre nosotros somos la parte dañada. Muy difícilmente, porque es parte de la catarsis y parte del proceso de sanar, la expulsión de lo que traemos acumulado dentro, pues generalmente primero nosotros vamos a hablar de lo que nos hicieron, de lo que nos dañaron y de cómo sufrimos, y hay una cierta parte en donde nosotros somos víctimas y sufrimos por las circunstancias de todas las que nos envuelven y todas las que están a nuestro alrededor. Y en ese inicio del inventario, pues muchas veces
siempre contamos que somos nosotros contra el mundo, ¿no? Casi, casi. Por eso se necesita tener un quinto paso. Cuando encuentres una persona, una guía, un profesional que te ayude a entender si realmente esas heridas que fueron tal vez circunstanciales o que sí sucedieron de esa forma y que sí me afectaron en la vida y mi comportamiento, hay una parte en el proceso del acompañamiento terapéutico donde pues no hay culpables muchas veces, o más bien podemos saber qué circunstancias y qué personas te hirieron, pero podremos entender que a lo mejor no era la intención de herirte y que hasta cierto punto culpar a otra persona del daño que tú recibiste, pues no te exime o no te quita la responsabilidad de lo que tú hiciste después. En algunas conductas primero fuimos víctimas y después nos convertimos en victimarios. Primero nos lo hicieron y después nosotros lo repetimos con otras personas, y así sucesivamente la cadena de la vida nos va demostrando que no siempre somos las víctimas que nosotros creemos. Y entonces cuando tú haces este quinto paso y este inventario y entiendes que, ok, las situaciones que viví, pues las viví, pero estas circunstancias o estas consecuencias que estoy viviendo hoy en día sí son mi responsabilidad. Y es cuando entonces dice un poco el programa, empezarás a tomar las riendas de tu vida, porque hasta ahorita, mientras tú no te hagas consciente de tus conductas, mientras no dejes de culpar a los demás y mientras no te hagas responsable de lo que tú haces, pues no tienes las riendas de tu vida. Eres el resultado eres como una pelotita de ping pong que va rebotando de circunstancia en circunstancia, y ahí lo que te va tocando es lo que vas viviendo. Pero no te has hecho dueño de ti, o no tienes las riendas de tu vida, dice un poco el programa. Y después habla un poco de lo que es el trabajar con tus defectos de carácter. A través de tu inventario podrás detectar, algunos autores como el padre Alejandro Ortega lo menciona como tus defectos más dominantes, tus conductas contra las que te tendrás que corregir y pelear, pero esas conductas son individuales. Si yo detecté en mi inventario que soy una persona lujuriosa, entonces sexto y séptimo paso, primero detectaré qué es la lujuria, cómo la puedo trabajar, y luego el séptimo paso dice, pues humildemente le voy a pedir a Dios que me ayude a tener la fortaleza, el estoicismo, la voluntad, la conciencia, para poder corregir esa conducta en mí, porque estoy detectando mis defectos dominantes o mis conductas dañinas, pero estas son en mí, principalmente en lo que a mí me dañan ciertos defectos o ciertas conductas. Cuando tú vas trabajando eso, después dice, ok, ya corregiste ciertas conductas, ya cambiaste ciertas actitudes, ya trabajaste en tu persona, pues vamos a darle a los siguientes pasos. Y el octavo y el noveno paso entonces habla de la reparación de los daños. Y pues hoy vamos a profundizar un poco en eso, qué es reparar los daños. Cuando nosotros hablamos, o cuando lo desglosa un poco el paso, dice que vamos a vivirlo como en 3 diferentes etapas. Vamos a experimentar el reparar los daños, o primero en detectar, porque dice que hagas una lista, que a partir del grado de conciencia que cada ser humano va adquiriendo con su autoconocimiento y con su diario vivir. Cuando tú vas teniendo un trabajo personal, puedes ir detectando tus actitudes, inclusive las de otros, pero lo más importante es que te concentres en las tuyas. Y irás detectando los daños que tú cometes. Y la literatura dice, ¿cómo voy a ir detectando cuáles son aquellos daños? Lo menciona, lo voy a leer aquí tal cual como lo dice. Dice que lo que nosotros vamos a detectar, dice, ¿qué significa haberle causado daño a otras personas? O cómo yo puedo detectar qué es causar daño, porque pues todos tenemos una mente muy hábil y maquiavélica, que tiende a veces a justificar las cosas o a minimizar ciertas cosas, y que entonces solitos nosotros nos eximimos del daño que causamos. Y aquí dice, se puede definir en una forma práctica la palabra daño. Podemos decir que es el resultado de ciertos instintos que chocan unos con otros, perjudicando a otro ser. Y el orden en donde nosotros evaluaremos cómo se puede causar esta parte en que tú lo perjudicas o lo dañas es a través de la cuestión o del orden físico, orden mental, orden emocional o espiritual.
Si nuestro mal genio, da un ejemplo, es persistente, provocamos cólera en otros, intolerancia en otros. Si nosotros mentimos o engañamos, despojando a otros de ciertos bienes o causándoles mal, estamos causando un daño emocional, inclusive hasta mental. Y entonces lo que dice el paso es que pues tú te vas a empezar a ser consciente de los daños que puedes causar al otro. Porque como ya trabajaste con tus defectos, como ya tienes cierta conciencia, como ya tienes un contacto con Dios, ya tienes cierto discernimiento para entender cómo puedes dañar a otro. Porque entonces dice, ¿cuáles son los daños físicos? Y creo que esos pues son los que menos explicación tienen, porque esos los sabemos detectar, ¿no? Las agresiones físicas, los manoteos, los golpes, los daños físicos los podemos entender. ¿Cuál sería entonces un daño mental, emocional y espiritual? Una vez yo entré en dilema con un amigo que es teólogo, filósofo o teólogo, no me acuerdo, filósofo. Él estudió filosofía. Y entonces él decía que tú no podías lastimar el espíritu de alguien, ¿no? Según él en algunas explicaciones que me daba. Entonces él decía, es que yo no te puedo, o sea, ¿yo cómo te puedo dañar el espíritu? Si el espíritu es fuerte, y me daba todas las descripciones de lo que es el contexto espiritual del ser humano, ¿no? Entonces yo le decía, pero sí se daña, o sea, si nosotros hablamos que el espíritu es la vitalidad, la energía, la fuerza del ser humano, lo que nos da, si Jesús lo que nos sopló fue aire y vida, entonces el espíritu tiene chispa, tiene vida, es el motor, es la gasolina. Cuando tú a alguien le apagas, le quitas las ganas de vivir, le causas esta cuestión de quitarle esa energía, ese brillo. Muchas veces yo les digo a algunos que tienen algunas adicciones, ya sea hombre o mujer, hacia sus parejas, y le digo, el hecho de que tu pareja es la esposa de un alcohólico, la madre de un adicto, el esposo de una celosa, ese brillo que perdieron sus ojos, esa vitalidad que tenía antes y que ahorita no la tiene, y que la criticas y que te quejas y que es una amargada y que está pues es el responsable, eres tú le causaste ese daño, tú la intoleraste, tú con tus acciones y tu vicio le quitaste las ganas de vivir. Ese es un daño que tú causaste. Y el paso no lo dice. Es un daño, inclusive es un daño emocional, es un daño mental y es un daño espiritual. La esposa de un alcohólico emocionalmente está dañada. Mentalmente, cuando estás en un proceso de codependencia, de dejar de vivir por ti, vivir por el otro y preocuparte por el otro y generar pensamientos locos y estar todo el tiempo con ansiedades y depresiones, y espiritualmente cuando no tienes vitalidad o ganas de vivir, tú estás causando los 3 daños. Inclusive cuando yo les hacía el martes un comentario, cuando yo tengo una mala relación con mis hijos, con mi pareja, en mi trabajo, dice el programa que tú tendrás que hacerte consciente que tanto los estás dañando. Físicamente no me peleo a golpes, pero emocionalmente, espiritualmente o mentalmente, ¿qué tan loco yo puedo poner a alguien? ¿Qué tan maquiavélicos somos nosotros a veces, sabiendo que con un simple comentario, con una simple acción, tú sabes que el otro va a vivir horas de locura, de angustia, de ansiedad, de depresión, que lo vas a tener en un infierno mental o en un infierno emocional, o que le estás quitando, como lo digo, espiritualmente las ganas de vivir, la fe? Tus acciones le deterioran la fe al otro, porque entonces al ver tus vicios, por decirlo de alguna forma, o al ver tus conductas, la fe del otro se termina. Y ese es un daño que tú causaste. Y lo que nos dice entonces la literatura es, agarra un papelito, agarra una pluma, y entonces empieza a hacerte consciente de los daños físicos, mentales, emocionales y espirituales que tú has causado alrededor. Es un poco empezar a hacer este ejercicio de conciencia, en donde te des cuenta que tú eres el epicentro del temblor o del terremoto, y empieces a apuntar los daños de todas las réplicas de lo que tú has causado por tus conductas, por tus vicios, por tu forma de ser. Porque entonces aquí se acabaron las justificaciones. Aquí tú empiezas a ser responsable de los daños que has causado. Y aquí entran todos, físicos, mentales, emocionales. Aquí no entra, ay, era broma, ¿a poco te la creíste? Estás dañando, ¿no? Anótalo. Tu forma de tratar al otro, tu forma de hablarle al otro, tu forma entonces de causarle
algún efecto secundario de esta réplica del epicentro que tú generas. Y entonces lo que nos dice el paso es eso. Tú tienes, si la palabra dice una parte de la literatura, que nosotros reparar significa limpiar de escombros el pasado, porque aquí no te vas limpio, aunque muchos quisieran. Ya estoy en un proceso de recuperación, ya me encontré con Dios, ya estoy en conversión, y a mí ya se me olvidó el daño que causé. A ti, güey, pero a los demás no, y tienes que reparar el daño, tienes que limpiar todos los escombros que dejaste, y tienes que entonces, hay otra frase bien buena que dice la literatura, que te tienes que pelear con los fantasmas del ayer, porque el resultado de la recuperación se va a ver en el grado de conciencia que tienes. En el momento en que tú vayas y te encuentres con alguien o te topes con alguien, a mí me pasaba que yo veía a alguien y yo le debo, yo lo insulté, yo le dije, pero se me venían como flachazos, imágenes de los daños que yo había causado. A mí esta listita me costó mucho, principalmente algo de lo que dice la literatura es que cuando nosotros hablamos de daños o resentimientos, casi siempre hablamos de lo que nos hicieron a nosotros. Este paso no aplica así. Tendrás tu momento en tu proceso de acompañamiento, en tu proceso de terapia, en tu proceso de desarrollo personal, en donde hablemos de los daños que te causaron. Si tu papá no te quiso, si tu mamá no te abrazó, si no fuiste el querido, si tu pareja te dañó, y está bien, tendrás tu espacio para que veas tus heridas y te revuelques en ellas y te tires al piso. Pero así como el que escribió mis papás nunca me quisieron, tendría que escribir en esta hoja 10, 15, 20 años después cómo tratabas tú a tus papás. Porque entonces el grosero, el indiferente, el que se lo chingó, el que le robó, el que habló mal de ellos, pues de víctimas a victimarios. Y aquí nadie se escapa. Porque aunque a ti te haya dañado una persona, si tú analizaras tu conducta honestamente y, como dice, limpiando de escombros el pasado, tú fuiste víctima de alguien, pero te convirtiste en el victimario con alguien más y dañaste a esa otra persona, a lo mejor sin tenerla ni de verla. El ejemplo es que a mí me rompieron el corazón y esa persona me marcó y me dañó y no sabes cómo me fracturó la confianza. Sí, güey, pero las relaciones que tuviste después, tú les fracturaste a ellas su confianza, tú las trataste mal, tú te cobraste con ellas lo que te hizo la otra. Y entonces vas a tener tu tiempo de decir que fuiste la víctima, pero en este paso te toca decir que ahora tú eres el verdugo, tú eres el victimario. Y tendrás que hacerlo a conciencia, porque si quieres sanar, tienes que reparar los daños. Aquí no entra de, ay, se me olvidó. Pues el programa te va a ayudar a que te acuerdes. La terapia te va a ayudar a que te hagas consciente. Inclusive es la parte donde dice el programa, si tú debes dinero, tienes que ir a pagarlo. Tienes que ir a reparar los daños que causaste. Si hablaste mal de alguien, tienes que ir a pedir perdón. Porque el proceso dice que para que tú sanes, son tres etapas, por decirlo, ¿no? 3 facetas. Primero tengo que reparar el daño que causé en otros. Y ir a dar la cara. El programa dice que lo que te va a enseñar estos pasos es a ir a encarar tus problemas. Si lo dije, si lo hice, aquí estoy. Y me hago responsable de lo que dije, de lo que hice y de las consecuencias. Porque entonces ese es el proceso de crecer y madurar. Nadie quiere pagar consecuencias de lo que hizo, pero todos quieren cobrar lo que les hicieron. Y este paso lo que te dice es, haz una lista primero y hazte consciente de los daños que causaste. Desde que tengas uso de razón o desde que tengas cierta conciencia de saber que tú física, mental, emocional y espiritualmente dañaste a otro. Y entonces yo recuerdo que cuando yo empecé a hacer este ejercicio, hubo algunos que eran fáciles, ¿no? Con los que dije, no, yo sí fui victimario de esto. Y lo dicho, había veces que yo decía, porque me voy a brincar al siguiente paso. El otro paso dice que vas a ir a reparar el daño, pues siempre y cuando no causes un daño mayor.
no por tú quererte quitar el peso de tu herida o tu culpa, pues vayas y le digas a otro, ay, pues te robé, no te habías dado cuenta, pero te robé. No, pues mejor no me pidas perdón, ¿no? O ay, ¿sabes qué? Porque una vez me pasó un caso que una de las partes de la pareja fue a vivir un retiro, supuestamente, y se encontró con Dios, y entonces se quería liberar, y saliendo del retiro, bien convertido, fue y le dijo, ay, perdóname porque te fui infiel, o sea, y la otra persona ni en cuenta, y a partir de ahí causó un daño emocional, causó un daño mental, causó un daño espiritual, porque a partir de ese momento ella ya no dormía, empezaba a pensar, ¿y cuándo me engañó? ¿Y por qué no me di cuenta? Y todo lo que pudo haber sido un recibimiento de un retiro bueno, con un encuentro con Dios, pues se convirtió en un martirio después de eso. Y entonces por eso dice el siguiente paso, vas a ir a reparar el daño siempre y cuando no causes un daño mayor. Porque la cosa de que te hagas responsable no significa que te lo cobres con otros, y los otros no tienen por qué sentirse heridos por quitarte la culpa, por ir a disculparte. Y esa, perdón que lo diga así, pero te la tragas tú y vives tú tu penitencia y vivirás el siguiente proceso que dirá el paso. Primero tendrás que ir a dar el paso para ir a pedir perdón. Después, o por lo menos lo voy a decir así, primero te tocará perdonar a aquellos que te dañaron, en las etapas en que tú fuiste víctima. A mí me dañó, yo fui víctima, tengo que perdonar a la persona que me dañó. Después tengo que ir a pedir perdón a los que yo dañé, porque tengo que ir a dar el paso cuando yo fui victimario y tendré que ir a dar la cara y pedir perdón. A mí me dañaron, fui victimario o me la cobré, o X, como quieran llamarlo, inconsciente o conscientemente, y yo tendré que dar el paso para ir a pedir perdón. Y la última parte de estos dos pasos dice que ya perdoné, ya pedí perdón, y me perdonen o no me perdonen, porque habrá casos que sí te perdonen y habrá casos que pues la hiciste y te cobrará la vida la factura o tendrás que vivir las consecuencias. No todo el mundo te va a perdonar, y creo que es el proceso en el que muchas personas como que se atoran, ¿no? O sea, es que si yo me estoy arrepintiendo y yo ya estoy consciente y te estoy pidiendo perdón, ¿por qué no me quieres perdonar? ¿Que no valoras mis procesos? Pues sí los valoro, güey, pero fue demasiado el daño, o te perdono pero no quiero relación contigo, o no quiero verte. Por eso dice, habrá personas a las que no podrás ir a pedirles perdón de frente, tendrás que hacerlo en otro proceso, en terapia. Tengo una persona que tuvo una relación muy tóxica y él fue el victimario de una chava, la trató muy mal en su relación de noviazgo, ¿no? Pero mal, o sea, se hizo consciente, y entonces él en un momento decía, es que la quiero, ella lo bloqueó de todos lados, le puso una orden de restricción, o sea, al nivel de lo que estaba, ¿no? Y entonces él llegaba y decía, pero es que yo quiero bien cerrar el ciclo, la quiero buscar y decírselo de frente. Ese es tu proceso, no de ella. La otra persona no tiene la responsabilidad de escucharte cuando tú te quieras disculpar. Si la otra persona ya cerró a su forma el ciclo, ya ha sanado a su forma, tú no tienes por qué pararte en su vida. Tu proceso es tuyo. Pero es que quiero cerrar bien el ciclo. Ciérralo en terapia, hazlo en oración, hazlo con otras personas, trata mejor a otras mujeres, sana diferente. Pero tú no tienes por qué ir a pararte con alguien si la otra persona, si le vas a causar un daño mayor, o si la otra persona no quiere saber de ti, ¿entiendes? Así, ¿no? Entonces, por eso el paso, y creo que la estructura de los 12 pasos es perfecta. Siempre y cuando no causes un daño mayor, da la cara. Pero si tú vas a causar un daño mayor, o si vas a querer ir a pedir perdón y justificarte, mira, perdóname por lo que te hice, pero reconoce que tú hiciste, no, mejor no pidas perdón. Para empezar, creo que ni siquiera has llegado al punto de la conciencia de ir a pedir perdón. Aquí no hay justificaciones, como lo digo, aquí no hay responsables. Aquí se trata de que tú mismo des la cara de lo que hiciste y sanes tú, porque el último proceso dice eso. Hay una parte de la literatura que dice, nos hacemos conscientes que podemos perdonar, pedir perdón y ser perdonados.
porque creo que es otro proceso que vivimos dentro de los pasos. Muchos de nosotros perdonamos, pedimos perdón, pero no nos perdonamos a nosotros mismos, o inclusive no nos creemos dignos de un perdón, no creemos en la restauración, no creemos que la vida, que nosotros podemos tener una vida diferente, o no hay una parte, o hay una parte todavía de tu conciencia, o tu culpa, o tu pasado, que no te deja perdonarte, o no te deja sentirte digno. Yo creo que en su momento todos lo hemos pasado. Habrá personas que no, habrá personas también que creo que son muy cínicos y se autoperdonaron de grandes daños que causaron y ni siquiera están tan conscientes de eso. Pero es el proceso de cada quien, eso lo tendrá que evaluar cada quien y eso lo verá en su vida cotidiana conforme vaya sanando o no. Lo que nos dice este paso entonces es, primero tengo que entender el daño causado a otros, a quienes yo he lastimado y de la forma en que yo los he lastimado. Y yo sí les recomiendo hacer este ejercicio. Haz una listita, e inclusive nombre. En el proceso que nosotros manejamos en el taller y en el proceso que manejo un poco, empezamos con esta parte de las personas que a mí me dañaron, ¿no? Nombre y causa. Pero hay una parte en donde tendrás que empezar a trabajar en las que yo dañé. Nombre y lo que yo hice. Y tendrás que ir a pararte y pedir perdón. Yo lo he platicado, hubo una persona que yo traté yo pues tenía 18, 19 años y andaba en la lela. Y la verdad es que era una persona que vale mucho la pena, o sea, hoy en día ya es mi amigo. Pero en su momento yo lo traté muy mal, o sea, hice gachadas. Y a mis 18 años, él era 3 o 4 años más grande que yo. Y yo me acuerdo que en cosas pues inmaduras lo traté muy mal, ¿no? Cuando yo de repente como a los 25, 26, que ya empecé a hacer este proceso, me acordé y dije, ching, no, sí le hice 2, 3 gachadas, sí lo humillé, sí lo evidencié con ciertas personas, sí, sí, y me acuerdo que pues lo busqué, y yo, oye, ¿puedo hablar contigo? Nos quedamos de ver y llegué y le dije, ¿sabes qué? Pues yo quería con él, ¿verdad? En ese 6 años después y yo llegué como muy inocentona, muy en el proceso de los grupos y no, fíjate que yo estoy bien consciente del daño que te causé, me porté súper mal, estoy muy arrepentida y luego le digo, pero ya estoy en un proceso y estoy en terapia y ya estoy bien y ya podemos andar, ya no me voy a portar tan gacha. Y me acuerdo que volteó y me dijo así como de, pero yo ya no quiero. Y yo, pero ¿por qué no? Mira, ya soy una nueva persona, inténtalo. Pero yo no quiero saber de ti. Acepto tus disculpas, tienes mi perdón, pero yo no quiero. Y yo hasta me enojé, o sea, dije, todavía que vengo. Y obviamente pues nuestro ego y nuestras emociones salen, ¿no? Ya mucho tiempo después y en procesos hablamos más, nos hemos hecho amigos, platicamos, él hizo su vida, yo hice la mía. Y todo bien, ¿no? O sea, con el tiempo uno sana. Pero me acuerdo que en ese momento sentir el rechazo y decir, pero ¿por qué no me perdonas? O sea, ¿por qué si ya estoy en un proceso y soy nueva y estoy bien, cómo vas a desaprovechar esta oportunidad? Porque pues yo siempre he dicho que mi ego es muy grande, ¿verdad? Y después entendí cuando lo veo en el transcurso, es lo mismo que le pasa al alcohólico cuando deja de beber, como de, pero si ya dejé de beber, ¿por qué se enojan? ¿Por qué reaccionan? ¿Por qué no me han perdonado? Güey, porque tienes un pasado que la regaste muchos años y te toca reparar. Como dice la literatura, no nomás es ir a pedir perdón y ya. Ay, perdóname, te dañé, estoy bien consciente, perdóname. ¿Y cómo vas a reparar? Para mí la forma con reparar de esta persona es, ok, voy a tener atenciones, voy a tener tiempo, vamos a fomentar nuevamente la amistad, me quiero ganar nuevamente tu confianza, quiero que confíes en mí, quiero que pasemos tiempo juntos sin ninguna intención, y conforme se fue sanando la relación, pues hoy en día somos amigos, se podría decir, ¿no? Nos tratamos bien, nos saludamos, platicamos, de repente nos vamos a tomar una cheve, platicamos, lo que tú quieras. Y eso te estoy diciendo con una persona con la que yo en su momento tenía 18 años. Cuando hice el ejercicio y me di cuenta del daño que le causé a mis padres, a mí, a mis hermanos, a exparejas, a
cuando tú quieres reparar el daño con el otro, pero sobre todo dice que este paso te va a llevar a reparar el daño contigo, la vida que tú te has quitado por andar en otras cosas, por andar pensando tonterías, por andar en la lela, por andar en resentimientos, por andar en el victimismo. ¿Cuánta vida te quitaste? Y yo lo he dicho, o sea, el tiempo que yo me aislé y me alejé de mi familia, el tiempo que le dediqué a andar en el desmadre, en el alcohol, en las fiestas, que anduve rodando por todos lados, o sea, cuánta vida me quité a mí, cuántas cosas me privé de vivir de forma normal, natural y sana por andar en la lela. Entonces yo decía, cuando me dijeron, y yo era así como de, es un chorro, o sea, me acuerdo que hubo un ejercicio que me pusieron una hoja blanca y cada daño o cada circunstancia que yo había vivido me metían como un laberinto. Entonces topaba con algo y era un problema, y luego agarraba otro camino, topaba con algo y era otro problema, y agarraba otro camino, topaba con algo, y hasta que entonces me empezaron a mostrar la hoja del laberinto y yo bien perdida dentro del laberinto, ¿no? Y me acuerdo que en ese entonces el que era mi terapeuta me lo enseña, y entonces me dijo, así está tu vida, Rebeca, así de perdida en ese laberinto de la vida estás. Entonces yo veía y me decía, pues busca la salida, ¿no? Y yo me acuerdo que volteé a ver la hoja y volteé a verlo a él y le dije, no, pues no hay salida, o sea, estoy bien jodida. Le digo, ve dónde estoy y cómo salgo, porque pues tú eres el terapeuta, ¿no? Yo llegué y le dije, ¿y cómo salgo? Y me acuerdo que volteó y me dijo, pues no sé, tú te metiste ahí, tú salte, tú solita te has metido ahí, tú busca las opciones para salir. Y yo, pues no, yo no sé, pues si supiera ya me hubiera salido, pues, y entre más trato de salir, más me hundo. Le decía, entre más, según yo quiero reparar, más la riego, o sea, voy y reclamo, y sale el resentimiento, y sale la emoción, y sale la susceptibilidad. Le digo, ¿cómo salgo? Y ahí creo que es donde entran los terapeutas buenos, porque nos toparemos algunos terapeutas que no son tan buenos y a lo mejor es parte del camino del laberinto que hay que seguir, ¿no? Yo digo que a lo mejor yo no soy la mejor terapeuta y seré parte del camino de alguien o un escalón a lo que tú tendrás que llegar. Pero me acuerdo que él me dijo, es tu chamba, búscala. Mientras no quieras salir tú de ese laberinto donde estás perdida, y sobre todo la pregunta que te hacían mucho en esos grupos y en la terapia. Y creo que es la pregunta que Jesús siempre les hizo a todos los que sanó. ¿Qué estás dispuesto a hacer? En los grupos te dicen, ¿qué estás dispuesto a hacer para salir de donde estás? ¿Quieres tú la ayuda? Y Jesús, cuando se le acercaban, él siempre les preguntaba, ¿tú quieres ser sanado? ¿Qué quieres tú? Porque todos queremos estar bien, pero no todos queremos dar los pasos. No todos queremos ir a reparar el daño, no todos quieren ir a pedir perdón, no todos se quieren hacer responsables de lo que hicieron. Por eso, el otro día platicaba con una amiga y le decía, a mí me queda claro que había muchísimos leprosos en el tiempo que, como nos relatan las escrituras, pero Jesús no sanó a todos los leprosos. O había muchos inválidos, muchos ciegos, muchos paralíticos, porque no eran uno o dos. No los sanó a todos. ¿Por qué? ¿Por qué no sanaron todos? Y porque creo, en esta plática que teníamos, él decía, bueno, pues es que él sanó a los que le buscaron y a los que querían ser sanados. Decía mi maestra de teología, la maestra Lupita, ella decía que había un elemento importante en esta relación de sanar y esta relación con Dios. El querer, así lo decía ella, ¿no? El primer querer significa yo quiero sanar, pero quiero hacer, que era el segundo, todo lo necesario para sanar. Todos queremos estar bien, pero no todos queremos dar los pasos para estar bien. Todos queremos una mejor vida, pero no todos tenemos la disciplina para tenerla, ¿eh? Todos queremos vernos bien, pero no todos tenemos ciertos buenos hábitos. Todos queremos tener una buena pareja y relacionarte y tener una pareja maravillosa y en paz, pero no todos están dispuestos a ceder en pareja. Y entonces tienes que querer y querer hacer lo necesario para estar bien. Y ella decía, es un querer, porque entonces todos querían ser sanados, pero no todos estuvieron dispuestos a ir a buscar a Jesús, a andar detrás de él. Todos dieron ese paso y todavía Jesús les preguntó, ¿quieres sanar? Y creo que en esta etapa, cuando tú te das cuenta, cuando yo empecé a ver esta parte del programa y decía,
no es tan sencillo reparar. No es tan sencillo tragarte tu culpa y tragarte tu pasado y decir, ok, deja levantar la cara y entonces reparar. Y lo que no repararon conmigo, a mí sí me corresponde repararlo. Si yo no tuve unos padres cariñosos, a mí me corresponde querer a mis padres y saber cómo sanarlo. Yo siempre lo he dicho. O sea, a mí me tocó mucho tiempo que, yo lo digo, de mis padres no ibas a escuchar o ver mensajitos que hoy en día, ay, te quiero y te amo, y no. Pero a mi forma, entonces yo llegaba, los abrazaba, me sentaba con ellos a ver la tele, les llevaba de cenar, iba y pasaba tiempo con ellos. Era mi forma de repararme a mí, aunque ellos no tuvieran la intención, porque ellos no tuvieron las herramientas y porque ellos a lo mejor no sabían cómo. Su forma de demostrar amor era otra. Ser buenos proveedores, mi mamá con atenciones, con preocuparte, con cómo estás. Es su forma de querer y a lo mejor no es la forma que yo quiero o necesito. Pero a mí sí me corresponde reparar esa herida que tengo yo con ellos, por decirlo de alguna forma. Y lo digo porque pues todos en algún punto hemos tenido conflictos con nuestros padres. Y entonces, cuando tú te haces consciente de, ok, lo que no me dieron, a mí me toca reparármelo. Y necesito yo buscar las herramientas para reparármelo. Porque no me puedo esperar a que venga esa persona que me hirió a pedirme perdón. Porque a veces, y lo he publicado en algunas veces en la página, o sea, tú tienes que sanar, vengan a pedirte perdón o no. A veces tienes que continuar sin ese perdón que no vas a escuchar. Porque el proceso dice, perdonar, pedir perdón, pero sobre todo sanar tú, perdonarte y quitarte todas las cargas que traigas para que andes ligero y andes libre. Porque entonces, cuando tú no has perdonado o cuando tú estás esperando que alguien toque fondo y se haga consciente y venga y te pida perdón, pues ahí te vas a quedar, a lo mejor alimentando resentimientos o depresiones o frustraciones. No, a mí me corresponde repararme. Por eso se llama proceso personal, por eso es autoayuda. Yo estoy dañadita de la autoestima, yo me voy a reparar. Yo estoy dañada de la confianza, yo estoy dañada de la parte social, yo estoy dañada de la sexualidad, yo la tengo que reparar. Yo estoy dañada, y estoy hablando en general, de la confianza, yo la tengo que reparar en mí. Yo no puedo esperar a que el exterior cambie o a que las personas o me encuentre a alguien que sane lo que yo tengo dañado. No, güey, pues es tu chamba. Por eso dice que tú tienes que reparar y tú primero ya lo viste en otros, pero tienes que ver en ti cuáles son los daños físicos que yo tengo, los daños emocionales, los daños mentales y los daños espirituales. Yo les decía en la reunión del martes, cuando yo me empecé a ser consciente, y lo he dicho en otras ocasiones, cuando tú te tratas mal, cuando no te das ni las horas de sueño, a veces, ay, no tuve tiempo de comer, ay, pues no es importante. O a veces, el otro día estaba platicando con una chava en terapia, que ella le es muy fácil darle regalos a los demás y gastar en los demás, pero ella no se compra zapatos o sea, ella a ella misma se trata muy mal. O sea, ella, no, yo con ese celular feo tengo, no, pues yo zapatos no, pero con su pareja y su hermano era de, ¿quieres esos zapatos? Yo te los compro, zapatos de 1,000 pesos, ¿no? Y ella iba y buscaba zapatos de 200 pesos. Y yo le decía, bueno, si tú quieres reparar en ti esa herida, porque tú traes una herida de esa onda de autoestima y esa relación con el dinero contigo, tú tienes que sanar. Y no significa que reparar es, no, ahora me voy a comprar y voy a gastar y voy a esto y voy a gastar en mí, me voy a hacer egocéntrica y me voy a hacer narcisista y me voy a... No, por eso es el proceso de terapia y por eso la persona tiene que tener cierto equilibrio y discernimiento para detectar dónde tienes que sanar. Yo lo he dicho las veces que yo tuve la parálisis facial, cuando tuve este proceso y decían los daños que te has causado. Entonces yo le decía, yo siempre culpé de mis parálisis a las personas que me dejaron en ese entonces y que yo decía, por su culpa me enfermé. Que es lo que hacemos muchos, ¿no? Es que es tu culpa y es que si tú cambiaras yo estaría bien. Y entonces cuando tú ves este paso dices,
yo me estoy permitiendo ese daño. O sea, yo estoy diciendo que si el otro cambia, yo voy a estar bien. Quiere decir que no me está dañando el otro, me estoy dañando yo a mí misma, porque no me quiero. Y entonces fue cuando dije, ¿cómo puede ser posible que yo le di tanto poder al otro que fue capaz de que me diera una parálisis, o de que perdiera la vesícula, o de que fueron noches sin dormir, o de que fueron etapas depresivas, o de que viví procesos de soledad y ansiedad? Y yo en mi primera etapa de victimismo o de víctima los culpaba, pero ya en mi etapa de conciencia y responsabilidad, yo decía, es que no es culpa del otro, yo me lo permití. Yo dejé que la avalancha me cayera y no supe poner o sea, yo me metí en ese laberinto sola, y es cuando no sabes salir, porque son patrones de conducta que tienes de años. Estás acostumbrada, ya estoy hablando de esta última etapa, del daño a ti mismo. Ya detectaste quién te dañó, ya fuiste a pedir perdón, pero te falta la etapa más cañona, repararte a ti, recoger tus piezas y armarte tú solito o solita. Y entonces cuando yo decía, todo el poder que yo le he dado al exterior para yo estar bien, o sea, mi bienestar depende de las miradas exteriores, mi bienestar depende de lo que me diga alguien, si me vio bien o no, o mal, mi salud emocional depende si alguien me manda un mensaje o no. Y yo era así como de, no manches, estoy bien jodida, o sea, por eso siempre estoy mal, por eso siempre estoy enferma, por eso siempre estoy buscando ver a quien me quiera, porque estoy bien dañada. Pero yo ya lo veía en mí, ya no culpaba a nadie. Ya es el daño que yo tengo que reparar en mí. Es la consecuencia de los daños, diría la canción, ¿no? Pero a mí me toca repararme. Porque tenemos la idea que tiene que venir alguien exterior para que nuestra vida cambie y entonces ya estemos reparados. No, te toca a ti. Porque ¿qué culpa tiene el que venga a tu vida, que te encuentre todo jodido o jodida? Y que se encuentre lo peor de ti. O sea, luego nos volvemos a este círculo vicioso y te vuelves a victimizar. Y no me quisieron, No, güey, pues ¿quién va a querer una persona toda jodida? Si tú quieres repararte, tengas o no tengas estímulos exteriores, alguien que te ayude y alguien... Yo me acuerdo que hubo una etapa que yo le decía a alguien, mira, güey, yo sí me tiraba al piso. Pero como vi que nadie me levantaba y ahí duraba un chingo de tiempo así lamiéndome mis heridas y sufriendo y conmiserándome y me enfadé, o sea, dije, ay no, güey, ya, me toca a mí levantarme sola y sanar. Porque si me estoy esperando a que venga alguien a sanarme, o a que vengan mis padres, a que vengan mis hermanos, a que venga el que me hirió, a que venga el fulanito, o sea, a que venga la vida y me sane, o a que baje Dios y me diga, ya, pues, sana. Ni Jesús hizo eso. O sea, como lo digo, todos los milagros que nos relatan, ellos fueron a buscar a Jesús. Si tú estás tirado en el piso esperando a que vengan, pues te voy a dar una noticia, mejor párate, porque no sabemos si alguien va a venir. Y si el que venga es el indicado para que sanes, a lo mejor te deja peor. Y creo que en esa parte lo que nos dice este paso es eso. Reparar, limpiar de escombros tu pasado, reparar el daño que causaste a otros, reparar el daño que tienes tú. Empiézale por la parte que quieras. A veces la más sencilla es ir a dar la cara y pedir perdón o pedir disculpas o hacerte consciente del daño. Y conforme dicen los pasos, el programa o los 12 pasos se van convirtiendo en un estado de vida. Y entonces viene otra parte que viene en la literatura que dice admito, detecto, corrijo. Esto ya lo habíamos platicado en otras sesiones. Porque entonces estoy tan consciente del daño que puedo causar que cuando yo digo una palabra, cuando tengo una acción, en el momento la detecto, en el momento la admito y en el momento pides perdón o pides disculpas. Se va haciendo tan habitual pedir perdón que te vas quitando más conflictos. Entonces creo que esa es la parte que va ayudando poco a poco y nos va dando cierta tranquilidad. Acostúmbrate a pedir perdón. Acostúmbrate a quitarte el peso. Acostúmbrate a estar bien, para que entonces poco a poco empieces a tener pues estas cargas ligeras y sufras menos, que es parte pues de lo que yo les pudiera decir. Es lo que nos dice un poco este paso, es parte de lo que yo compartí de alguna otra forma en el grupo y que nos va a ayudar pues a tener cierta conciencia de lo que es un 8º y 9º paso. Muchos piensan, como lo digo, que solamente es pues ve y pide perdón.
Pues sí, pide perdón, pero reparar el daño. Doy el ejemplo y lo he dicho en otras ocasiones. Si yo llego y te pido 1,000 pesos y te digo, oye, préstame 1,000 pesos, te los doy en un mes o en una semana, ¿no? X el tiempo. Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y me hago güey, y no te pago, e inclusive como dice, pues te estoy causando un daño emocional, un daño mental, un daño espiritual, ¿no? Pero al tiempo yo entonces me hago consciente y llego y te digo, oye, pues perdóname, te debo 1,000 pesos, perdóname mucho, me arrepiento mucho del daño que te hice. ¿Qué me vas a decir? Pues te perdono, pero págame. Yo te di algo físico, o te di vida, o te di tiempo, o te di detalles, o te di circunstancias, y no, lo que hiciste con actos no lo puedes reparar con palabras solamente. Tú debes actos, paga con actos. Si tú por tus berrinches privaste a tu pareja de una relación sexual, de una tarde bonita, o tú por el alcohol privaste a tus hijos de un papá, reparar el daño no es decirles, hijos, los quiero, pues qué chido, pero entonces ahora siéntate y ponte a jugar con ellos, y pasa tiempo, y dedícale tiempo a tus hijos, y dedícale tiempo a tu familia. ¿Sí? Pero no nada más lo tendrás que hacer con palabras, no. Aquí son palabras y son actos. Y así, conforme vamos avanzando, vamos reparando el daño poco a poco. Entonces, pues, esto es un poco lo que nos enseña y lo que nos dice la literatura, y lo que iremos trabajando nosotros de una u otra forma. Voy a leer algunos comentarios para concluir la sesión del día de hoy, y estaremos en contacto la próxima semana. Saludos a mi querida Katia, a Margarita, y gracias a ustedes, Gabriela Flores, saludos, Silvia Valadez, saludos, Ana Flores, y todos los que son los comentarios que me aparecen aquí. Gracias a todos ustedes. Creo que esto nos va enseñando un poco cómo tenemos que aprender a reparar los daños, y de la chambita que nos falta para reestructurarnos y sanar y ser libres y estar bien. Que pasen una excelente noche, estamos en contacto, nos escuchamos el próximo lunes, y si no, pues en el transcurso de lo que son las páginas, el programa de mañana. Y gracias a todos los que comparten y están aquí en la página 500.